Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy ya estamos llegando al día martes por supuesto 8 de diciembre. Y como decimos siempre, aprovechando el tiempo, estudiando las Sagradas Escrituras, porque así dice su palabra, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Amigos y hermanos, bienvenidos todos a la lección de Escuela Sabática. Hoy para este día martes, el título es El pacto en el Sinaí. Así que amigos y hermanos, tomen su lección, estudiemos juntos estas interesantes lecciones y les recuerdo que puede escuchar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios para que los pueda compartir. Bien, antes de entrar en la lección vamos a tener una oración. Le pido que nos acompañe a elevar esta oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque siempre tú nos cuidas, nos proteges de todo mal y de todo peligro. Dios del cielo, que este día sea de bendición para cada uno de nosotros, que tú nos acompañes el resto del día, Padre. Padre de amor, te suplico que nos derrames bendiciones sobre cada uno de nuestros amigos y hermanos que cada día están pendientes a esta programación, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Dios del cielo, por favor, abre nuestras mentes para que podamos entender el mensaje que tú nos quieres dar en este día. Y por favor, oh Dios, cuídanos y bendícelos grandemente. Padre, que la señal pueda llegar muy claramente hasta sus hogares y que ellos también puedan compartirla con sus amigos y familiares. Dios del cielo, te pido que también cuides a todos los hermanos alrededor del mundo, que ellos también puedan deleitarse escudriñando las Sagradas Escrituras a través de la lección de Escuela Sabática. Gracias, Dios, por dejarnos estos mensajes. Gracias por dejarnos para podernos preparar para tu gran encuentro que es en tu segunda venida. Dios, te lo pedimos todo y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, lección número 11 y el título general, El Pacto. Pero hoy, martes 8 de diciembre, el título Pacto en el Sinaí. Muy bienvenido, hermano Cativo. Muy buenos días, hermano Milton. Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Bien, ¿verdad? Bueno, qué bueno que ya estamos listos para estudiar, para alimentarnos, fortalecer nuestra vida espiritual mediante el estudio de nuestra cartilla. Preparémonos. Bien, amigos y hermanos, hoy martes 8 de diciembre venimos hablando de pactos, hermano Cativo, y hoy toca el pacto en el Sinaí. Así es, creo que es el que más conocemos y comprendemos. Claro que sí. Porque, bueno, nos habla desde el tiempo cuando estuvo el pueblo de Dios en Egipto, cuando Dios sacó a su pueblo por medio de Moisés, y cuando llega al Sinaí le da su santa ley, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Pero la pregunta aquí nos dice: ¿cómo se hizo el pacto entre Dios e Israel en el monte Sinaí? Veremos aquí, como nos dice en la lección al comienzo, pero leeremos el versículo 1 y 2 de Éxodo 24 para ver qué es lo que le dijo Dios a Moisés y qué hizo Moisés. ¿Fue él solo? ¿O quiénes iban con él y hasta qué punto llegaron? Versículo 1 y 2. Dice, capítulo 24 de Éxodo 1 y 2. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos que no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Entonces vemos que Dios
le dijo a Moisés: sube ante Jehová, tú, a Aarón, Nadab y Abiú. ¿A quiénes representaba a Aarón, Nadab y Abiú? ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran el departamento sacerdotal, eran los sacerdotes del pueblo, a los cuales Dios había... Los líderes espirituales. Luego, 70 de los ancianos de Israel. Entonces, estos 70 ancianos eran líderes y jueces quienes representaban a la nación. O sea que el pueblo quedó un poquito atrás. Con Moisés fueron un poquito más adelante Aarón, Nadab y Abiú. Se recuerdan después más adelante, bueno, aunque no es esta la lección de él, cuando ellos ofrecen fuego extraño, Nadab y Abiú. Ellos habían estado ante la presencia de Dios y que de Dios descendió fuego y murieron Nadab y Abiú. Pero vemos aquí entonces cómo se hizo el pacto entre Dios e Israel. Dios invitó entonces a esta gente como testigos del pueblo y también a los sacerdotes, de los representantes de lo que es lo espiritual. Pero le dijo, pero Moisés solo, o sea, solo Moisés, ese es el que se acercará a Jehová. Los otros hombres que acompañan a Moisés debían detenerse lejos. Lejos. O sea, a la base de la montaña. Ni siquiera a subir nada. A la base de lo que era la montaña. Y vieran desde allí cómo la montaña sintieron que la tierra se estremeció. Fuego arriba, luz. ¿Por qué? Allí estaba la presencia de Dios. Y todo el pueblo, reconociendo su falta, así debería de estar. Pero ¿qué pasó con este pueblo? Este pueblo le dio miedo. Y le dice a Moisés: háblanos tú. Que Dios no nos hable, háblanos tú, que tú seas el intermediario entre Dios y nosotros. Y Moisés se lo dice a Dios. Y le dice, bueno. Y veamos qué pasa en el versículo 3. Dice el versículo 3: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces vemos acá que después que Dios le ha dado a Moisés toda la ordenanza para el pueblo de Israel, viene Moisés y le dice al pueblo todo lo que Dios ha dicho. Le recuerda a él, al pueblo, las palabras dichas por Dios. Y vemos aquí que el pueblo dice: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Qué había en esas palabras? En esas palabras aparentemente se escuchan bonitas y se leen bonitas, pero había autosuficiencia en ellos, creyendo que podrían por ellos mismos obedecer a Dios.
Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Creemos que podemos con lo que ya tenemos y descuidamos nuestra dependencia de Dios. Y por eso es que también nosotros, hoy en día, muchas veces fallamos. Mire lo que nos dice el pacto en el Sinaí. Es la renovación del pacto. O sea, la renovación quiere decir que el pacto ya existía. Y como lo venimos mirando, ese pacto se dio desde Adán. ¿En qué consiste ese pacto dado por Dios? Que Él hará todo lo imposible para poder rescatar a la humanidad. Aquí está mirándose solamente un pueblo, Israel, el cual debería ser el depositario de lo que estaba dándole Dios allí en el Sinaí, su santa ley, que la amaran, que la respetaran, para que de esa manera este pueblo fuese el ejemplo para las demás naciones. Por eso nos dice la renovación del pacto que acompañó la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Es un evento importante, especialmente su secuencia que sigue al Éxodo. Vemos aquí al Éxodo. ¿Qué es el Éxodo? Es la salida de Dios, del pueblo de Dios de la esclavitud. Dios los salva. Y cuando ya están fuera de Egipto, Dios les da su santa ley. Por eso dice, otra vez, el mensaje es claro. La ley es para la gente que ha sido salvada. No es un medio para ser salvo. Entonces ya Dios había salvado al pueblo de Israel de la esclavitud. Ya lo había sacado. Después que lo ha sacado, es que le da su santa ley. Por eso vemos en San Juan 14:15 que nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice, guardad mis mandamientos para que me améis. Entonces, ya tú me amas. Ya tenemos una relación, tú y yo. Me has aceptado. Ahora aquí está mi ley. Aquí están mis mandamientos. Guárdalos. Por eso nos dice aquí que la ley es para la gente que ha sido salvada. No es un medio para ser salvo. Bien. Entonces, sigamos mirando en otra ayuda que tenemos. El pacto firmado entre Dios y su pueblo en el monte Sinaí, eso lo encontramos en Éxodo 19. Es también llamado el primer pacto, que lo encontramos en Hebreos 8:7. Y equivale al denominado antiguo pacto. Su base eran los 10 mandamientos de la ley de Dios, que se encuentran en Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Entre otras bendiciones, el pacto encerraba las promesas de parte de Dios, de que si los israelitas daban oído a su voz y guardaban su pacto, serían su especial tesoro sobre todos los pueblos y le serían un reino de sacerdotes y gente santa. Eso está en Éxodo 19, 5 y 6. Veamos algunas características importantes del pacto sinaítico. ¿Cuáles fueron? Vamos a ver 3 cosas. Ese pacto sinaítico necesitó la intervención de un mediador. Veamos eso. Éxodo 19, versículos 9 y 25. Veamos qué nos dice. Éxodo 19, 9 y 25, porque nos dice que
necesitó la intervención de un mediador. ¿Quién fue ese mediador entre el pueblo y Dios? 19:9 nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y el versículo 25 dice: entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Entonces, el pacto sinaítico necesitó la intervención de un mediador, y ese mediador fue Moisés. Quedó registrado en un libro y en tablas de piedra. Esas son de las características del pacto sinaítico. Quedó registrado en un libro y en tablas de piedra. ¿Dónde encontramos eso? En Deuteronomio, primeramente vamos a leer Éxodo 24:7. Dice Éxodo 24:7: y tomó el libro del pacto y lo llevó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Gracias. Tomó el libro del pacto. Cuando habla la palabra de Dios, el libro son las leyes que Dios le dio a Moisés. Las leyes que Dios le dijo, leyes de salud, leyes de diferentes, o sea, las leyes ceremoniales. Eso es lo que escribió Moisés, dicho por Dios. Cuando habla del libro, cuando habla de la ley moral, lo habla diferente, porque eso no lo escribió Moisés, eso lo escribió Dios. Entonces, vemos aquí que Moisés lee y tomó el libro y lo leyó a oídos del pueblo. Porque recuerden cuántos días estuvo Moisés en el monte. 40 días. Recibiendo las instrucciones de Dios para su pueblo. Y veamos qué nos dice Deuteronomio, capítulo 9, versículo 10. ¿Qué otra cosa hizo Moisés? Dice Deuteronomio 9, capítulo 9, versículo 10. Versículo 10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Bien, gracias. Entonces vemos aquí que el pueblo escuchó todo lo que debía de obedecer, primeramente para tener salud espiritual y física. Por eso es que tomó el libro del pacto y también tomó las 2 tablas de la ley, que eran la base del pacto entre Dios y su pueblo. ¿Será que ha cambiado Dios ahora? ¿O es el mismo? Dios siempre es el mismo. Entonces vemos, nosotros que ya hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, también se nos ha dado el libro para que en él encontremos lo que necesitamos para vivir una vida sana, espiritualmente y físicamente. Además de eso, en el libro encontramos lo que Dios escribió en las tablas de piedra, para que
las amemos, porque esto es el todo del hombre, que guardemos sus mandamientos. ¿Qué más? Vemos entonces, ya vimos dos características importantes. Primero, que necesitó la intervención de un mediador, que fue Moisés. Quedó registrado en un libro y en tablas de piedra. Y veamos la tercera característica que encontramos ahí mismo en Éxodo 24:8. Dice 24:8: Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Vemos entonces que este pacto fue ratificado con sangre. Todos los israelitas prometieron reiteradamente obedecer a Dios. Todo el pueblo respondió a una diciendo: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Sin embargo, a pesar de sus promesas, no cumplieron con sus obligaciones y le desobedecieron, cayendo en la idolatría casi inmediatamente después. Pues al ver que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Todo eso está en Éxodo 32:1. ¿En qué consistió el fracaso de Israel allí? La razón del fracaso estuvo en que el pueblo confió en sí mismo, no discerniendo la dureza de su corazón. ¿Cuántas veces también nos sucede eso a nosotros? Por eso dice la lección. Veamos qué nos dice en la parte central. En Hebreos 4:2, ¿de qué manera este versículo explica el fracaso de Israel? ¿Cómo podemos aprender a evitar caer en el mismo error? Hebreos 4:2 nos dice. Dice Hebreos 4:2: Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de la fe en los que la oyeron. Entonces, aquí también nos incluye a nosotros, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, lo mismo que ellos han recibido, se nos ha dado ahora a nosotros. Pero se nos invita a que nosotros aprendamos de los errores de los antepasados, para que nosotros no caigamos en ese mismo error por la dureza del corazón, caer en apostasía, hacer promesas las cuales con los días, los meses o los años ya no cumplimos. ¿Qué es necesario? ¿Por qué dice que cayeron ellos? Pero no les aprovechó, dice. El oír la palabra. O sea, ellos escucharon, miraron las maravillas que Dios hizo, pero dice no les aprovechó. Por no ir acompañada, dice, de la fe. De fe en los que la oyeron. ¿Nos sucede eso hoy a nosotros? Al confiar en sus propias fuerzas antes que en Dios, el pueblo de Israel puso su fe en el lugar equivocado. Mientras que la fe de Abraham
le trajo como resultado y le trajo como recompensa las bendiciones del pacto con su Dios. La falta de fe de los israelitas los condujo a la violación de su pacto en el Sinaí y en consecuencia los conduciría al fracaso nacional. ¿En qué ponemos nosotros nuestra fe? Porque vemos que la falta de fe de los israelitas los condujo a la violación de su pacto en el Sinaí. Pusieron su fe en el lugar equivocado. No la pusieron en Dios. Y hoy en día nosotros decimos tener fe, y puede que sí, pero la hemos colocado en lugares equivocados. Tenemos fe en el trabajo, tenemos fe en lo que sabemos, tenemos fe en las posesiones, pero no está puesta nuestra fe en Jesús. Así nos llamemos adventistas del séptimo día. La gran mayoría de nosotros no tenemos puesta nuestra fe en Jesús. Porque fe es depender de Él en todo momento. Pero muchas veces dejamos de depender de Jesús para poder hacer lo que creo yo que va a estar mejor así, hacerlo de esta manera. Y vamos y nos damos de frente en un bloque de hielo. Prácticamente toda esa generación falló en entrar en el reposo de la tierra prometida. Porque recuerden que les dijo Dios que todos ellos morirían en el desierto. No entrarían a la Canaán, a la tierra que fluía leche y miel. Solamente quienes entraron, los 2 hombres que fueron de los 10, los 2 que hablaron en favor de Dios, Caleb y Josué, fueron los únicos. De los demás dice, de cierta edad no entrarán, quedarán en el camino. ¿Qué podemos aprender nosotros? Esa es la pregunta. Pablo contesta: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de nosotros parezca no haberlo alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. También nosotros hemos prometido ser fieles a nuestro pacto con Dios, y ante nuestros fracasos, nuestra única esperanza es la gracia que el Dios del pacto, quien sí permanece fiel, continúa ofreciéndonos. Qué hermoso, que aunque nosotros prometemos y no cumplimos, Dios siempre permanece fiel, con los brazos abiertos, para que nosotros volvamos a la senda y sigamos camino a la Canaán celestial. Con corazones contritos, arrepentidos, Él perdona nuestro fracaso y nos vuelve a colocar en el camino que es Cristo. El pueblo al cual Jeremías fue enviado rechazó repetidamente la oferta de gracia de Dios. El Señor les hizo promesas similares a las que le había hecho a sus antepasados en el desierto. Les había dicho: vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados
Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis enaltecidos. Eso está en Isaías 61:6. Y Jeremías les anunció: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellas serán mi pueblo. Jeremías 31:1. Sin embargo, tal como sus padres fueron infieles, a tal punto que el Dios de Jeremías se lamentó así: conspiración se ha hallado entre los hombres de Judá y entre los habitantes de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirlos. La casa de Israel y la casa de Judá quebrantaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Jeremías 11, 9 y 10. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de ese pacto dado al pueblo que había salido, que Dios había rescatado de Egipto? Tú y yo, ¿de dónde venimos? De Egipto. De ahí nos ha rescatado el Señor. ¿Te acuerdas cuando nos bautizamos? Prometimos a Dios amarle, servirle, obedecerle. ¿Cuánto de lo que en aquel día prometimos ha quedado olvidado? ¿No crees que estamos como los de antaño? ¿Autosuficiencia nomás? Tenemos que volvernos a Dios. Por eso estas lecciones, para que veamos lo que ocurrió, lo que está ocurriendo con nosotros y lo que debe de ocurrir en nuestra relación con Dios. Por eso nos dice aquí en las letritas que están abajo, las azules: ¿cuán a menudo has dicho? Eso ya viene para mí. ¿Qué más dice ahí? Dice: todo lo que el Señor me dice haré, solo para dejar de cumplirlo. ¿De qué modo esta realidad lamentablemente hace que la promesa de gracia sea mucho más preciosa? ¿Qué esperanza tendrías sin ella? Nosotros fallamos constantemente, pero como dijimos, el Dios del pacto, Él no cambia. Él, el pacto que hizo con la raza humana es salvarla. Por eso dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dio todo. Hizo todo por salvar a la humanidad. Dio su vida. Él está esperando por cada uno de nosotros. Porque cuán a menudo, dice, has dicho: todo lo que el Señor me dice, haré, solo para dejar de cumplirlo. Recuerda lo que, ya está por terminar este año. ¿Qué resoluciones tomaste al principio de año? ¿Qué ibas a hacer? Comenzaste, dijiste: yo voy a llevar el año bíblico. Y comenzaste con los primeros días. Sí, con fuerza agarrabas la Biblia, pero ¿qué pasó a los pocos días? Ya no lo seguiste. Me aburrió, dijiste. No tengo tiempo. Diferentes excusas. O dijiste: este año yo voy a salir a la obra misionera. Voy a acompañar a mis hermanos 2-3 semanas y luego después ya no más. Este año voy a servir en la iglesia. Nada. ¿Cuál fue tu resolución este año? ¿Qué le prometiste al Señor?
y ha quedado en el olvido? ¿De qué modo esta realidad lamentable hace que la promesa de gracia sea mucho más preciosa? ¿De qué forma? Dice, ¿de qué modo esta realidad lamentable? O sea, lo lamentable es lo que yo prometí. Pero la promesa de gracia sea mucho más preciosa. Es que la mano de Dios todavía está alargada para que yo me aferre a ella y salga de esa tibieza, de esa frialdad, de esa muerte espiritual. Allí está Él. Solamente lo que tenemos que hacer es tomarnos de la mano de Cristo. Y eso es lo que tenía que hacer el pueblo de Dios en tiempo antiguo y no lo hizo. Bien, hermanos, a grandes rasgos hemos estudiado un poquito del día martes 8 de diciembre. Que tengan un feliz día. Que el Señor los bendiga. Bien, amigos y hermanos, llegamos al final de otro estudio más de lecciones de Escuela Sabática. Esperamos, como siempre, usted haya estado atento a la voz de nuestro Dios a través de su palabra. Recuerden siempre sintonizarnos 7 de la mañana, 6 de la tarde, hora del Pacífico. Que tengan un feliz día. Te saludó tu hermano y amigo Milton Delgado. Bendiciones.